postnatal a ese feto, ¿sí? Algo escuché, no sé, y un 5 a un 10% de los casos puede generar lo que es el síndrome de posmadurez. ¿Qué es el síndrome de posmadurez o cómo se manifiesta un fetito con un síndrome de posmadurez? Es un feto que ha disminuido su grasa subcutánea o su masa muscular debido a la emaciación, sobre todo lo que es muslos y glúteos. Se va a presentar con la piel bien arrugada, como si fuera un viejito, bien arrugada, la piel va a estar verdosa, amarillenta, con los ojos bien abiertos, como si fuera como que está en un estado de alerta, como si fuera preocupado, las uñas bien largas y la piel que se descama con facilidad. Clifford fue quien describió esto y lo clasificó en 3 estadios. En el estadio 1 ve todo lo que dije con un líquido amniótico que es claro. En el estadio 2 ve todo eso más ya la piel del bebé, lo que es el líquido amniótico, el cordón y las membranas fetales teñidas de color verde. Y ya en el estadio 3, la piel es verde amarillenta y ya las uñas del bebé son largas y teñidas ya de un color amarillo verdoso. ¿Sí? Entonces, nuestro manejo va a ser diagnosticar a tiempo esto y tratar de no llegar a un embarazo prolongado de 42 semanas. Tratar de tener un diagnóstico correcto. Aquí en La Rioja no esperamos hasta la semana 42. A la semana 41, cuando ya se toma la decisión, de acuerdo al bicho de la paciente, de realizar o no una inducción y ver la vía más favorable para culminar la gestación, ¿sí? Siempre tenemos que valorar bien lo que es el estado fetal y lo que son las condiciones maternas para valorar cuál es la mejor vía de terminación de la gestación. Entonces, ¿qué estudios puedo pedir para esto? La ecografía. Como dije, con la ecografía vamos a valorar ¿qué? El líquido amniótico, la cantidad de líquido amniótico y poder determinar si estoy ante la presencia de un oligoamnios, o sea, tengo un ILA menos de 5, ¿sí? Ver las características de ese líquido amniótico. Recuerden que el feto, después que sufre eso, puede defecar, entonces voy a tener un líquido amniótico meconial. ¿Qué más? ¿Qué otro parámetro me va a permitir la ecografía? Ver el peso y el tamaño fetal, para ver si estoy con un bebé macrosómico, o ver si estoy con un bebé que tiene un retardo de crecimiento intrauterino, o ver si es un pequeño para la edad gestacional, que no es lo mismo, que está por debajo del percentil 10 o más, pero no es un retardo de crecimiento. ¿Qué otra cosa voy a poder valorar con la ecografía? Si este feto se acompaña de anomalías fetales, como las que dijimos, como por ejemplo la anencefalia, y ver el grado de maduración placentaria, ¿sí? Entonces, esos datos los voy a obtener realizando la ecografía. Otra de las cosas que puedo realizar es el NST, que es el monitoreo fetal, y el test estresante, es decir, la prueba de tolerancia a la oxitocina. ¿Qué se hace? Se diluye la oxitocina en el suero y se trata de estimular las contracciones uterinas para ver qué tolerancia tiene el feto ante estas contracciones, valorar lo que es la frecuencia cardíaca fetal ante esto. ¿Cómo se hace? No sé si alguno habrá tenido la oportunidad por ahí de ir antes al servicio de obstetricia y pueden observar ustedes la realización de los monitoreos. Siempre para el monitoreo se le hace comer a la paciente 30 minutos antes comidas bien dulces o una bebida azucarada, un alfajor, galletas, caramelos. Se la coloca a la paciente en el cúbito lateral izquierdo, en una posición semisentada, que sería lo ideal, y con el monitoreo tratamos de ver 3 parámetros. Lo que sería la frecuencia cardíaca fetal, es decir, se pone un cardiotocógrafo en la panza de la mamá, ajustada por unas cintas. Otro de los monitores va a registrar lo que es la presencia de contracciones uterinas, si las hubiera o no, y si estoy realizando la prueba de tolerancia a la oxitocina, yo misma con el suero voy a estar generando estas contracciones uterinas para ver la respuesta del feto. Y el otro le voy a dar a la paciente un pulsador donde ella va a tocar cada vez que su bebé se mueva.
¿sí? Si yo estoy utilizando la prueba de tolerancia a la oxitocina, ¿qué quiero generar justamente? Contracciones. Esas contracciones deben estar muy bien monitoreadas por nosotros, no llegar a más de 3 en 10 minutos, ¿sí? Porque la oxina tiene, si yo lo abro al goteo, puedo generar complicaciones, una hiperdinamia, una hipertonía uterina, y no es lo que quiero generar. Quiero ver qué capacidad tiene mi feto, cómo responde su frecuencia cardíaca fetal ante la presencia de contracciones. Es decir, que se presenten los DIPs, ya sea DIP 1 o DIP 2, que son los que acá aparecen, que son las desaceleraciones tardías, que ya no van a estar hablando de una hipoxia o una acidosis fetal, o la presencia de un DIP 3, que acuérdense que son las desaceleraciones tardías debido a la compresión del cordón, que decimos que podemos tener, o si tengo un feto que está en bradicardia. Siempre recuerden que primero el feto hace la taquicardia para tratar de compensar, el corazón bombea más rápido la sangre para poder compensar este déficit de oxígeno que está teniendo, y luego de esto viene la bradicardia fetal, ¿sí? Entonces ahí ya estamos llegando medio tarde. Por eso es que hacemos estos monitoreos para poder controlar a este feto. La prueba positiva de la prueba de tolerancia a la oxitocina es positiva cuando hay presencia de DIP2. ¿Qué significa esto? Que la reserva fetal es baja, quizás no va a tolerar un trabajo parto y voy a tener que ver la vía de culminación del embarazo, quizás por vía alta, ¿sí? Otra de las cosas que puedo hacer en el seguimiento de estos fetos es, como dijimos, si está en hipoxia, lo que tiene que hacer el feto es agollar su oxígeno. Entonces no quiere gastar energía. ¿Qué hace? No se mueve. Entonces, le podemos dar a la paciente lo que se llama una cartilla de movimientos. ¿Qué hacemos con esa cartilla de movimientos? Tratamos de instruir a nuestra paciente para que después de cada comida ella anote ahí la cantidad y números de movimientos de feto. Si tiene menos de 3 movimientos, siempre en un lapso de 30 a 1 hora o máximo 2 horas postprandial. Si tiene menos de 3 movimientos, debe acudir rápidamente a su médico. Otro de los estudios también de seguimiento, que se hace generalmente 2 veces a la semana, si yo estoy dejando un embarazo de 42 semanas para ver la evolución, es el perfil biofísico fetal, que el perfil biofísico fetal es el estudio combinado del monitoreo fetal y la ecografía. Siempre valoramos en aproximadamente por lo menos 30 minutos lo que es los movimientos fetales, los movimientos respiratorios del feto, el tono muscular y el volumen del líquido amniótico. O sea, esto siempre al registro de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Sí? Vale, vale. Sí, ¿me escuchás ahí? Sí, no, perfecto. Hasta ahora todo de 10. Veo que no hay muchas preguntas, o sea, o perfecta tu clase, o estás explicando de 10, yo pienso que están entendiendo todos bien, o están todos dormidos la otra, ¿no? Pero por suerte, todo bien. Yo le preguntaría sobre este tema específicamente al doctor Serra si puede aportar algo, el hecho específicamente del punto este que está diciendo de la ecografía. Sabemos, la realidad es que cada vez vemos menos en un embarazo de 42 semanas, casi no llegamos a un embarazo de 42 semanas, pero por ahí sí tenemos embarazos en vía de prolongación más que otra cosa. Pero la característica, si Raúl nos puede aclarar un poquito de cuáles serían ecográficamente las características que más tendríamos que tener en cuenta en este embarazo prolongado, Raúl. Bueno, yo creo que la dificultad que se plantea más importante es tener una edad gestacional cierta. Yo creo que en la práctica diaria nosotros, una de tantas, mejor dicho, dificultades que tenemos es en el cálculo de la edad gestacional real. Esto se basa ya sea por una fecha de última menstruación que no está de acuerdo con la edad gestacional. Eso hay que tener presente, que por allí las fechas de última menstruaciones son reales, pero estamos enfrente de una paciente que quizás los ciclos hayan sido irregulares y por allí, digamos, la edad gestacional lo condice realmente con la fecha de su última menstruación. O aquella paciente que ha estado tomando durante mucho tiempo anticonceptivos, ha fallado el método anticonceptivo, se ha quedado embarazada, en la cual la fecha de última menstruación por ahí también tendría cierto sesgo de error.
En definitiva, lo que nos pasa muchas veces es no tener la edad gestacional cierta, no tener una ecografía del primer trimestre que nos daría, como dijo bien la doctora, una edad gestacional bastante acertada, ¿no? Con un error de aproximadamente entre 5 y 7 días nada más. Entonces, nos está faltando por allí tener una edad gestacional cierta muchas veces. Teniendo en cuenta que los embarazos prolongados, en realidad, es muy poca la frecuencia que realmente tenemos, ¿sí? Pero ecográficamente, yendo a la pregunta del doctor que hiciera justamente, uno de los principales signos que podemos encontrar es el oligohidramnio, o sea, la disminución del líquido amniótico, y a nivel del Doppler fetal, digamos, un aumento en la resistencia en la arteria umbilical y cierto grado de una adaptación a una hipoxia fetal, ¿sí? Eso lo podemos ver a través del Doppler fetal, que no siempre es indicado, digamos, correctamente, pero en este caso, cuando hay una sospecha de un embarazo prolongado, podría ser una de las indicaciones. Pero yo creo que la principal dificultad que tenemos es en el cálculo correcto de la edad gestacional. Por allí, lo que vemos es que inducimos pacientes con diagnóstico de embarazos prolongados que terminan siendo no embarazos prolongados a través del capurro, ¿no? O sea, la gran mayoría de veces tenemos un embarazo prolongado porque la fecha de su última menstruación son más de 41 semanas y demás, y termina siendo un capurro por ahí de 40 o menos. Entonces, yo creo que lo que habría que justamente mejorar en el diagnóstico precoz del embarazo, la ecografía del primer trimestre, y dentro de tantas cosas que dan en ecografía del primer trimestre, fechar correctamente el embarazo. Perfecto. La doctora Valeria, hay una alumna, Emilia, que dice, ¿a la prueba de la oxitocina se hace solo en embarazos de 41 semanas? No, se puede hacer también en otros. Es uno de los estudios de seguimiento para ver si mi paciente va a poder tolerar un trabajo parto, pero lo puedo hacer también con otras indicaciones médicas. No solo en un embarazo, sino también, si tengo un embarazo en vías de prolongación, también puedo hacer. Sinceramente, no la hacemos acá en La Rioja, la prueba de tolerancia a la oxitocina. Sí la mencionamos, pero sí hacemos lo que es el monitoreo fetal sin prueba de tolerancia a la oxitocina. El NST sería. Perfecto, perfecto. Y hay dos preguntas sí. sobre por qué la obesidad y la edad materna menor de 35 años son factores de riesgo. En realidad, las enfermedades comórbidas, como hipotiroidismo, obesidad y edad materna es mayor de 35 años, son factores de riesgo, pero porque pueden generar insuficiencias placentarias. En realidad esa es la explicación que puede hacer que mi feto no reciba la cantidad de nutrientes necesarios, y por otro lado, disminución en la concentración de las enzimas. También se ha mencionado como el feto masculino como uno de los factores de riesgo para un embarazo prolongado. Perfecto. Ahí después dice una pregunta, la diferencia entre RCIU y PEC. Yo le diría que a Lucas espere unos minutitos y ya vamos a hablar de restricción de crecimiento, y ahí que vamos a ver si sigue con la duda, le vamos a hacer la respuesta. Bueno, perfecto, ¿no? Con respecto a ver cómo podemos ir cerrando el tema, yo tengo que tener en cuenta, en primer lugar, como ustedes dos bien dijeron, la edad gestacional y hacer un buen control en el primer trimestre. O sea, una ecografía precoz y una fecha de última menstruación cierta nos va a validar que tengamos una fecha probable de parto lo más exactamente posible, con un error estándar de más o menos una semana. Hacer el embarazo normal cuando llegamos vamos pasando las 40, 41 semanas, obviamente que los controles tendrán que ser más estrictos, y bueno, después, como la doctora dice, todos estos estudios complementarios para poder observar la salud del feto, que es lo que más nos interesa en este caso, o sea, para ver, se va a bancar, llegar, veremos cuál es la vía de finalización del embarazo. Por ahí en el Hospital de la Madre y el Niño, a ver, corregime, Raúl, se hacen pruebas de la oxitocina. O sea, por ahí, no solamente en embarazos prolongados, ¿no? O sea, por ahí a lo mejor en ciertas patologías, a lo mejor una hipertensión o una posible restricción,
y que a lo mejor entra la paciente, se le hace una prueba de oxitocina, que dice, bueno, vamos a hacer un OCT y bueno, veamos si hay alguna desaceleraciones. ¿Es así, Raúl, por ahí? ¿O ya no hacemos más nada? No, sí, no, lo hacemos habitualmente. Hacemos, sobre todo en aquellos embarazos patológicos y cuando tenemos realmente un vicio favorable, ¿sí? Con un vicio favorable y en embarazos patológicos, realmente sí, hacemos una preinducción para la modificación del cuello, la maduración del cuello, que se hace con análogas prostaglandinas, y luego, si logramos realmente un buen vicio y las condiciones obstétricas lo permiten, hacemos una prueba de tolerancia a las contracciones. La paciente, como bien dijo Valeria, está permanentemente monitorizada y bueno, logramos más o menos esa dinámica que dijo Valeria de tres contracciones en 10 minutos y mantenemos allí de acuerdo a la dilatación cervical. Pero sí, lo hacemos. Perfecto. Sí, bueno, le damos la bienvenida al doctor Monge, ahí se lo ve, digamos, muy cómodo, ahí perfecto, digamos, en su living seguramente. Y bueno, con respecto a esto, entonces, No, la vía de final, Valeria, una pregunta mía. Sí, no. Porque lo primero que te van a preguntar los alumnos, entonces, doctora, tengo un embarazo prolongado, ya tengo el diagnóstico, lo estoy controlando, tiene una salud fetal acorde. ¿Qué, la opero o puede ser parto normal? No, yo puedo intentar un parto normal, o sea, tengo que valorar la posibilidad de inducción. O sea, la inducción, podemos usar la oxitocina, podemos usar las prostaglandinas, o bien una maniobra que la podemos hacer nosotros en el consultorio, que es la maniobra de Halmiston, que tengo que tener un cierto grado de dilatación, ¿no es cierto? Entonces aprovecho y en el tacto vaginal trato de despegar las membranas fetales haciendo un giro de 360 grados. Este despegue de las membranas me produce la liberación de prostaglandinas, las cuales serían los responsables de las contracciones uterinas para que se inicien los procesos de maduración cervical, ¿sí? Y en base al bicho, yo puedo decidir una inducción, como dijo el doctor, que sí se hace la inducción con la prostaglandina, donde se ponga el famoso misoprostol, digamos, que se usó en realidad con fines de protección gástrica, lo que se usa la prostaglandina. Pone un cuartito en fondo del saco vaginal, siempre el paciente internada, ¿no? Porque hay que controlar muy bien lo que es la dinámica uterina en estos casos, ¿sí? Entonces, controlar la dinámica uterina, que como dije, no pase de 3 contracciones en 10 minutos, porque más de 5 contracciones, estamos hablando de un evento patológico, una policistolia, o puedo generar una taquicitolia, o una hiperdinamia, o hasta una ruptura uterina, si yo no lo controlo. Si no inició, digamos, con ese cuartito, con los 25 microgramos que ponemos en fondo del saco posterior, lo que podemos hacer es, pasadas las 6 horas, se puede duplicar la dosis. ¿Sí? Siempre vamos a tener en cuenta que no es la misma concentración si yo tengo una nulípara y si tengo una gran multípara. Si es una nulípara, no debo de llegar a pasar más de 250 microgramos. O sea, póngame, le puse la primera dosis de 25, no le generó contracciones, a las 6 horas puedo volver a poner otro cuartito en fondo de saco, o sea, 25 miligramos más, ¿no es cierto?, de la prostaglandina, y lo podemos repetir esta dosis a las 6 horas. Si no hay respuesta, duplico la dosis. Si es una nulípara, o sea, puedo usar 50 ya microgramos cada 6 horas, y si es una nulípara, siempre trato de una gran multípara, trato de usar siempre lo que sean los 25, un total de 6 veces con ella, ¿sí? Y me va a generar y vamos a tratar de modificar lo que es el cuello uterino, para que después pase a la oxitocina. Lo más importante que le tiene que dar claro a los alumnos, Valeria, por ahí es que me parece, llegamos a 42 semanas, valoraremos lo que ellos ya saben, lo que ya hablamos, pelvigrafía interna, para valorar digamos, cómo tienen los diámetros de la pelvis, obviamente, y de ahí valorar, como decía el Bishop, y ahí valoraremos cuál será la mejor vía de finalización, ¿no? No sé, ahí está el maestro Volati viéndonos también y compartiendo, así que le damos la bienvenida, y si quiere aportar algo de este tema antes de pasar a restricción del crecimiento intrauterino, profe.
Hola, profe. Buenas tardes, ¿cómo les va? Yo Bien. sabe que disfruto de las clases de mis discípulos. La disfruto por vanidad, porque uno sabe que siempre ha puesto un granito de arena allí en esta charla. La disfruto por este amor y cariño, porque veo cómo van creciendo los colaboradores y los discípulos de uno, y también disfruto que mienten lindo también, igual que yo, porque A ver, también hay que aprender a mentir. Por eso le mandé una pregunta a Raulito ahí. ¿Cuántas OCT hace en el hospital, Raulito? ¿Cuántos hacemos? Sí, No digo. no tengo el número actualmente, pero nosotros el tema del parto es algo prioritario para todo el servicio. Y siempre que tenemos una posibilidad de poder, por lo menos darle la chance de tener un parto normal, un embarazo patológico, se lo tratamos de dar y hacemos la prueba de tolerancia siempre. Obviamente si tenemos un cuello favorable, ¿no? No tengo el número ahora, pero está dentro de los protocolos, sí. Qué bueno, qué bueno. Eso me alegra mucho, porque yo diría que debe haber bastante diferencia con respecto a la parte pública y privada, porque yo también le preguntaría a Valeria cuántos OCT hacen, porque cuando la paciente llega a las 40 semanas y media, ya tiene la cesárea programada, me parece, más que la prueba de parto. Es decir, hemos aprendido a evitar dificultades, problemas, hemos aprendido a hacernos eco de que las pacientes, los familiares dicen, ay doctora, no se le va a pasar el parto, mire que ya cumplió la fecha, y no hemos aprendido a sostener en nuestras espaldas, porque no es fácil, todo lo que viene por detrás cuando uno toma una decisión de este tipo y no sale bien, porque hay que entender de que si un embarazo no se desencadenó solo, seguramente hay algo que está interviniendo y nosotros no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando y por qué no desencadenó el trabajo de parto. Porque en general los hechos biológicos tienen un común denominador, y es que en determinado momento el trabajo de parto se desencadena, y ya sabemos todos cuáles son los mecanismos que existen. Y lamentablemente, como les decía, hoy no es fácil enfrentarse a todo un sinnúmero de cosas que aparecen detrás de la toma de decisión de una inducción en un embarazo cronológicamente prolongado. El primer paso es que debemos tener una relación médico-paciente muy fluida para que el paciente tenga la suficiente confianza y que nos permita, cuando nosotros le explicamos qué es hacer una prueba de parto, la acepte sin ningún tipo de, llamémosle, obstáculos, porque si no siempre va a estar el miedo a que así le pasa algo. Y ni te cuento, en un embarazo prolongado, con un oligoamnios, con una restricción del crecimiento, yo le aseguro a cualquiera de ustedes que le ponen un OCT y van a aparecer los DIP2, pero a la quinta contracción. ¿Y por qué? Y por un hecho biológico. Tiene menos líquido, entonces la contractilidad uterina va a generar no el mecanismo biológico. Hay restricción del crecimiento, eso va de la mano de una pseudo o una insuficiencia placentaria propiamente dicha, porque si ya no creció, quiere decir que tiene espacios intervellosos más pequeños y que con menor carga de oxígeno. Cuando ustedes lo someten al estrés del trabajo de parto, el espacio intervelloso no le alcanza ese oxígeno para oxigenar al feto durante la contracción, y por eso
aparecen más rápidamente los DIP2. Es decir, un embarazo cronológicamente prolongado y como lo pintó Valeria, con reducción del líquido amniótico, con restricción del crecimiento, con presencia probable de meconio, yo le aseguro que el 90% de esas inducciones terminan en una cesárea de urgencia, porque al someterlo al estrés del trabajo de parto, el feto hipóxico no lo tolera. Es decir, estoy de acuerdo con Raúl que en algunas patologías, antes de terminarlo, probemos la prueba de parto, pero en el embarazo cronológicamente prolongado, yo siempre digo que hay que tomarlo con pinza. Yo soy de esperar también. Yo soy de esperar que se cumpla la fecha. Jamás opero a una paciente que no tenga indicación antes de las 41 semanas cumplidas. Jamás. ¿Por qué? Porque creo que merece el hecho biológico de esperar que se desencadene por distintas causas. Pero sí quiero recomendarles que si son obstetras verdaderos y quieren valorar, y hay pacientes que se aferran a un parto vaginal mucho más fácilmente que a la cesárea y necesitan hacerle una prueba de parto, tengan las precauciones del caso y expliquen al paciente que es muy probable que esa prueba de parto resulte negativa. Cuando están dadas esas condiciones, como les dije, cronológicamente prolongado, oligoamnio, restricción del crecimiento, insuficiencia placentaria, yo casi que le diría que esa prueba de parto es exclusivamente como para justificar tanto el deseo de la paciente o nuestra intención de tener un parto vaginal. ¿Por qué? Porque realmente la mayoría no funciona. Y lo del Bishop que dice Raúl, es muy difícil en esas condiciones tener un Bishop adecuado, porque el Bishop va de la mano de lo que es la evolución del embarazo. Y si tuviésemos un Bishop adecuado, seguramente se hubiese desencadenado el trabajo de parto en forma espontánea. Son muy pocos los embarazos cronológicamente prolongados que tengan un Bishop bueno. Si tuviese un Bishop bueno, se hubiese desencadenado. Y la maniobra de Hamilton que dice Valeria necesita dilatación. Quiere decir que necesita no menos de 2 centímetros para poder poner 2 dedos y despegar las membranas ovulares, que cumple con una función exclusivamente de que la bolsa tienda a protruir y a su vez el despegamiento del poro inferior del huevo rompe los lisosomas de las células del cuello, y al romper los lisosomas se liberan los glicerofosfolípidos y se produce la unión de estos en ácido araquidónico, y eso forma las prostaglandinas y eso desencadena el trabajo de parto. Es decir, es todo un mundo alrededor de lo que es el embarazo cronológicamente prolongado. ¿Qué pasa? No se ha profundizado el tema, son pocos los congresos y las charlas que hay sobre embarazo prolongado. ¿Por qué? Y porque no hay casi experiencia, porque nadie se arriesga, todo el mundo trata de terminar el embarazo en la fecha que calcula que debería estar. Chicos afuera, madre contenta, obstetra tranquilo, y yo les digo, si ustedes van a estudiar las placentas de los embarazos cronológicamente prolongados, como decía Valeria, placas de fibrina, trombosis intravascular, fibrinolisis, etcétera, y les aseguro que tienen, se definiría como insuficiencia placentaria o como espacios intervellosos de menor calidad. Es decir, el embarazo prolongado, por suerte, no supera el 0.6% de todos los embarazos. Entonces eso nos da la tranquilidad que la naturaleza es sabia y habitualmente produce el desencadenamiento del trabajo de parto antes que se produzca un embarazo prolongado. Acuérdense que antes nuestras comadronas las manteaban a las pacientes. Las manteaban significaba que las ponían en una manta entre 4 o 5 y las tiraban para arriba para darle contractilidad uterina. No se olviden que le hacían enemas.
las enemas o los laxantes, ¿qué finalidad tenían? Que tuviera contracción, esa contracción que el útero no tenía porque estaba bloqueado, y al tener contracción, o se producía la voltereta fisiológica en los fetos que todavía no se habían dado vuelta, o desencadenaba el trabajo de parto. Quiere decir que el embarazo prolongado siempre fue un problema dentro de la obstetricia no bien estudiado. Perfecto, maestro, perfecto. Había una pregunta por ahí que decía la diferencia entre restricción del crecimiento intrauterino y PEC. Bueno, entonces, para empezar a hablar un poquito de estos temas que mucho tienen que ver, Valeria, por ahí la palabra restricción del crecimiento, si podemos empezar a dar algunas definiciones, y bueno, y después el profe Volati va a dar sobre todo la parte del tratamiento y qué hacemos en estos casos. Sabemos que esta es una entidad nosológica, que por ahí a lo mejor no es una patología propiamente en sí, sino una entidad que termina en muchas patologías. Entonces, bueno, si al alumno le preguntamos nosotros, Valeria, ¿qué sería restricción del crecimiento intrauterino? ¿Qué nos tendría que responder él? Abre el micrófono, ¿vale? Ahí está, perfecto, ahí está, dale. Bueno, en realidad el retardo de crecimiento intrauterino es un proceso ya patológico, por el cual el feto, por cualquier factor, no pudo llegar a su potencial genético programado. Es decir, que es la insuficiente expresión de ese potencial genético de crecimiento fetal. Y eso es lo que llamamos como también crecimiento intrauterino restringido. Y se denomina pequeño para la edad gestacional al feto con un crecimiento menor al esperado, determinado, con un peso fetal estimado por debajo del percentil 10 para su edad gestacional, ¿sí? Y los PEC tienen 3 tipos de patrones que pueden responder a diferentes etiologías. Tenemos los fetos que son constitucionalmente pequeños, o sea, lo que son los chiquititos, son el 60% del PEC, que no tienen ninguna patología. Es de lo que heredaron de su papá, de su mamá, o sea, de los vínculos familiares directos. Después tenemos los otros fetos pequeños, pero por una insuficiencia placentaria, que esos son el 25% de los otros PEC, que estos sí son los verdaderos retardos de crecimiento intrauterino. Y el 50% de ellos generalmente se asocia con preeclampsia, ya que la fisiopatogenia de cómo se produce esa insuficiencia placentaria es compartida, ¿sí? Y después tenemos los fetos pequeños también, pero por una condición extrínseca a la placenta, que son el 15% de los pequeños para la edad gestacional, e incluye a aquellos que sufrieron infecciones fetales, por ejemplo, infecciones como rubiola, como citomegalovirus, síndromes genéticos o cromosomopatías, como por ejemplo un síndrome de Tanner, una cromosomopatía del par 21, del par 18, ¿sí? Alguna malformación congénita, sobre todo las malformaciones cardíacas, como tetralogía de Fallot, o alteraciones de la pared abdominal, como una gastroquisis, ¿sí? O exposiciones a tóxicos, es decir, a los fármacos. Esto aumenta la mortalidad perinatal. Entonces siempre vamos a tener que ver siempre la biometría para poder determinar si estamos por debajo del percentil 10. Y de ahí ver si son constitucionalmente pequeños o si hay algo patológico para poder decir si estoy ante un retardo de crecimiento intrauterino. Y de allí que lo clasificaron, digamos, si la noxa actuó de forma precoz, es decir, decimos que tenemos un retardo de crecimiento temprano. Ese sería el precoz. Si la noxa actuó de manera tardía, es decir, después de las 34 semanas de edad gestacional, hablamos de un retardo de crecimiento intrauterino, intrauterino tardío. El tipo 1, como la noxa está actuando desde las primeras semanas de edad gestacional, digamos, la placenta no está llevando buena cantidad de nutrientes a mi feto, que tiene un feto que es chiquitito, que es armónico, que es simétrico en sus medidas, tanto longitud femoral como el diámetro parietal, la circunferencia abdominal. Es intrínseco porque generalmente lo más frecuente es que sea por una causa genética, y en menor proporción puede ser por infecciones, por drogas, por teratógenos, ¿sí?
tienen un menor número de células, es decir, que sería hipoplásico, ¿sí? Y el otro, como la NOx actuó de forma tardía, que es el tipo 2, decimos que es el disarmónico. Como mi feto estaba sufriendo, ¿no es cierto? Empieza a ¿qué? A tratar de gastar menos energía y empieza a activar lo que es la vía de la anaerobiosis también, entonces produce una lipólisis. Al producir una lipólisis, una gluconeogénesis, disminuye lo que es el perímetro abdominal, o sea, se hace como un feto más flaco. Por eso decimos que es un feto disarmónico, donde aquí la longitud femoral es un parámetro bastante útil para determinar la edad gestacional y poder tener un seguimiento con una ecografía de seguimiento a los 15 días para ver el crecimiento de este feto, ¿sí? Y es un feto hipotrófico, el de tipo 2. ¿Por qué decimos nosotros que es un hipotrófico? El número de células es normal, pero ¿qué pasa? En el tamaño de la célula es donde está alterado. Y también se ha hecho una clasificación de tipo 3, que es el extrínseco. Es el precoz y es semiarmónico, ¿sí? En el tipo 1, lo que se altera siempre es todos los parámetros biométricos. Y en el tipo 2, lo que se altera es el feto, es el peso del feto. ¿Por qué? Porque empieza a romper los lípidos, a sacar el glucógeno, necesita traer glucosa de algún lado, entonces ¿dónde lo saca? De su hígado, del músculo, empieza a romper los lípidos para poder llegar a tener glucosa, es decir, llegar a tener nutrientes para tener energía. Y como el otro feto también está sufriendo hipoxia fetal, el del retardo de crecimiento intrauterino, sobre todo cuando tenemos una insuficiencia placentaria. Por eso decimos que compartían la fisiopatogenia con la de la hipertensión. ¿Por qué? Porque cuando se produce, digamos, el proceso de reendotelización, es decir, el cito y el sincicio trofoblasto, se intenta invadir lo que sería el endometrio, tiene que generar el proceso de reendotelización. ¿Para qué? Para que ese vaso, invadir la capa muscular, no tenga la propiedad de tener el tono simpático y poder contraerse. Entonces la madre ya no va a tener control sobre esto, sino solamente el trofoblasto. Eso sería en condiciones normales. Cuando esto no pasa, digamos, se producen los grados de insuficiencia placentaria, por lo cual se altera la capacidad del transporte, o sea, la llegada de nutrientes hacia el feto. Entonces la relación feto-placentaria se empieza a alterar. Y aquí, para llegar al diagnóstico, siempre necesitamos lo que es una ecografía y lo complementamos con el Doppler fetal, que es el que nos va a decir si nuestro feto se está alterando o no. ¿Y qué vemos en el Doppler? Vemos lo que sería la arteria uterina, la arteria umbilical y la arteria cerebral media, ¿sí? Después también podemos ver lo que es el ductus y el istmo aórtico. De la arteria umbilical y la arteria cerebral media, sacamos la relación, ¿sí? Cerebro-placentaria, que es un parámetro muy sensible para detectar en una FSU, ¿sí? Este feto, digamos, también empieza a redistribuir flujo. Entonces, ¿qué pasa? Como empieza a tratar de llevar sangre a lo que es el cerebro, el índice de la arteria cerebral media cae, porque ya por debajo de 5. Producido esto, ¿por qué? Por la hipoxia. Si este feto está redistribuyendo flujo y está llevando flujo a lo que es el cerebro, a lo que es el corazón y a las glándulas suprarrenales, deja de perfundir lo que es el árbol urinario. Entonces mi feto va a orinar menos y también voy a tener oligoamnios. Deja de perfundir lo que es el intestino. Entonces voy a tener más riesgo también de tener una enterocolitis necrotizante en este feto, ¿sí? El feto intenta, por todos medios, llegar a tener más energía para poder sobrevivir dentro del útero, ¿sí?
Valeria, una Sí. pregunta. O sea, acordémonos que los doctores se están formando para médicos de primer nivel, o sea, son médicos generalistas. Entonces, ellos como si está en Villa Unión, está en el interior, y ellos vienen controlando una paciente con un embarazo de bajo riesgo, normal. Ellos tienen la posibilidad en el interior, bueno, Villa Unión o Malanzán, o a lo mejor la zona tuya, Chepes o toda esa zona, y a lo mejor vos estás ahí y a lo mejor no tenés ecógrafo, no tenés Doppler, no tenés nada. Uno como médico en el control de embarazo normal, tiene ciertas, digamos, herramientas como para poder sospechar que estamos frente a una restricción de crecimiento intrauterino, por ejemplo, para que le quede claro a los alumnos. Sí, 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 Doc, siempre tenemos que tratar de confeccionar nosotros primero que nada, lo que sería con la anamnesis, tratar de recabar datos, nuestra historia clínica y ver los factores de riesgo que está teniendo este feto para no desarrollar su potencial de crecimiento. Por ejemplo, ver el índice de masa corporal de la madre, si tengo un índice de masa corporal menos de 16, yo voy a decir que estoy con una paciente con bajo peso, por ejemplo, la malnutrición materna, ver si la paciente consume ciertas sustancias tóxicas, alcohol, drogas, tabaco, ¿sí? El estrés materno también es un factor de riesgo para un retardo de crecimiento intrauterino, ver lo que es la fecha de última menstruación, si es confiable para poder determinar la edad gestacional, tomar y tener registro de la presión arterial, ya que decimos que una de las causas maternas puede ser la hipertensión, poder medir también lo que es la altura uterina, que eso nos ayuda también a poder valorar si coincide o no con la edad gestacional que tengo. Eso lo podemos hacer fácilmente o sea, en el consultorio o si estamos en el interior. Quizás en el interior vamos a contar nosotros con una ecografía para valorar ¿qué? El detalle anatómico del feto, para valorar el volumen del líquido amniótico, poder, de acuerdo a la medición, ¿no es cierto?, de las medidas de la longitud femoral, del diámetro biparietal y de la circunferencia cefálica, poder valorar lo que es el crecimiento fetal y poder valorar el peso. Una vez que tengo el peso, ya lo puedo percentilar. Con Hadlock, digamos la fórmula de Hadlock, logramos percentilar este peso y también la altura uterina nos ayuda, digamos, a poder percentilar para ver el crecimiento de este peso. Pero nos ayuda, ahí vamos a tener, si estamos en una zona, así como usted dice, vamos a tener que derivar a la paciente para que le puedan realizar un Doppler fetal. La ganancia de peso, no hay que olvidarse. Claro, el peso, por si tenemos un índice de masa corporal bajo, digamos, o si la paciente gana menos, por ejemplo, de 8 kilos en el total de la gestación, al finalizar la gestación también considerado un factor de riesgo. El laboratorio, si cursa con anemia. Anemia severa es otra de las causas, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces yo si estoy en el interior no sé si voy a hacer el diagnóstico, pero ahí puedo sospechar que hay una detención del crecimiento, o una posible detención del crecimiento, o que a lo mejor el feto está medio, digamos, un poco bajo de peso, o a lo mejor un poco, digamos, algo está pasando, porque de acuerdo a la medición de la altura uterina, si mido, digamos, los mismos centímetros del mes pasado que la controlé, también va a ser sospechoso, ¿o no? Sí, Perfecto. exactamente. Por eso en los controles prenatales, que tenemos que tratar de que sean lo más precoz posible y tener una regularidad en nuestros controles, siempre nunca olvidarse de medir lo que es la altura uterina y el control de tensión arterial. Bueno, le agradecemos a los alumnos la participación, porque veo que ahí ante las preguntas y lo que vamos hablando nosotros, bueno, van respondiendo, así que bueno, eso es bueno, ese feedback siempre es necesario. Así que, bueno. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué le prometiste a los alumnos? Que la semana pasada teníamos 150 y ahora tenemos 220. No soy yo. Debe ser la asistencia, profe. Me parece que la doctora Valeria dice, parece que tiene mucho más, mejor fans. Tiene más fans. Bueno. Claro, sí, puede ser. Con razón, pues, parece bárbaro. Lo importante es rodearse de gente que tenga condiciones para que eso nos ayude a crecer a todos. Sí.
estamos un poco más estrictos con el tema de la asistencia, por eso, yo supongo que por eso ya hablamos con Roxana y los otros ayudantes alumnos. Así Sí, que bueno, ellos están viendo, valorando habría eso. que decirle de lo del informe de las evaluaciones que nos pide la universidad, que sí o sí nos piden, cuáles son las condiciones, el porqué de que a pesar de que puedan no tener una nota elevada, no pierden la regularidad, pero las notas nosotros las vamos a tener como nota de concepto para ir haciendo la carpeta de cada uno, hablarle de las vacaciones, hablarle de clases extra, de cuándo comenzamos, de las evaluaciones cuándo las vamos a hacer. Perfecto. Antes de eso yo tenía pensado, bueno, tengo como para que englobar bien este tema. Digamos, ya tengo el diagnóstico de restricción para usted, maestro. Tengo el diagnóstico de restricción, estoy llegando a la semana 36, o estoy en el tercer trimestre. O sea, por ahí 32, 33 semanas, y veo que tengo este chiquito que me ha hecho una restricción del crecimiento intrauterino. ¿Cuál sería mi conducta obstétrica? ¿Cómo la valoro? ¿Tengo que seguir controlando estrictamente? ¿Voy a cambiar la forma de controlarla? ¿Y cuál va a ser la mejor vía de finalización del embarazo? Bueno, yo estoy preparando la clase de mañana, en donde tocaría todo este tema de prematurez, rotura prematura de membrana y restricción del crecimiento. Esos serían tres temas que van muy asociados por el tamaño del feto y sus consecuencias. No obstante, los dejaría con una definición que después deberemos desmenuzarla, indudablemente. Pero la definición diría así: diagnosticado la restricción del crecimiento intrauterino, el feto está mejor afuera que adentro. ¿Por qué? Porque la incubadora natural, que es la de la mamá y la placenta, se ve que no está funcionando bien y por eso el feto no está recibiendo las nutrientes adecuadas y el crecimiento correspondiente. Después analizaremos frente a esa definición de que el feto está mejor afuera que adentro, ¿dónde? Porque no es lo mismo, como decían recién, si está en Chepes, ese niño por más que esté mejor afuera que adentro no puede nacer en Chepes. La edad gestacional, no es lo mismo que sea una restricción del crecimiento diagnosticado a la semana 28 que diagnosticada a la semana 36, y así sucesivamente. Pero en realidad, como concepto, restricción del crecimiento intrauterino es un estado nosológico que está sufriendo el feto dentro del útero. Por lo tanto, si no lo podemos solucionar, debemos tratar de sacarlo. Yo tenía acá una presentación que quería compartirlas, toda tu pantalla, creo que es ahí, ¿no? Presentar ahora, sí, donde dice presentar ahora y después cliquea sobre la pantalla. Eso, compartir, después acá, puede compartir, y allí tenía una charla en donde yo les podía mostrar qué se debe hacer frente a esto. Es decir, miren ustedes, en esta diapositiva, a ver si ahí la ven. Sí, póngala más grande si quiere, pero está perfecto, ya estamos viendo su compu. Bien. Acá van a ver esto. Es decir, el obstetra, cuando está frente a una restricción del crecimiento, miren ustedes el aspecto que tienen esos niños. Esas son las típicas caritas de los niños con restricción del crecimiento. Y ven cómo está la charla, dice, restricción del crecimiento, terminar la gestación. Como si eso fuera toda una charla. Indudablemente, después empezamos a preguntar, ¿cuándo la terminamos? ¿Cómo la terminamos? ¿Por qué la terminamos? ¿Y cuál es el pronóstico? Entonces, a la respuesta, a la pregunta que hizo el doctor Tisera, si usted tiene un diagnóstico de restricción del crecimiento, ¿qué hace? Yo le estoy contestando. Termino la gestación. Y después digo, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y cuál es el pronóstico? ¿Cuándo? Y bueno, yo tengo que pensar en esto. Miren esto que sería la clasificación.
el diagnóstico demostrado de crecimiento intrauterino restringido va a deber, yo tengo que saber si conozco la causa o no la conozco. Porque si yo conozco la causa, tengo que preguntarme si es reversible, voy a tratar la misma. Si decía Valeria que era un estado hipertensivo, yo tengo una restricción del crecimiento y tengo que la causa es la hipertensión, trataré la hipertensión. Que lo consiga o lo revierta ya lo veremos. Pero si es una desnutrición materna, una mujer que se alimenta poco, si es una paciente que trabaja mucho y gasta todas sus energías, si es una mujer que está anémica, es decir, yo conozco la causa, es reversible, la tengo que tratar. Pero el problema es que a veces conozco la causa y es irreversible, no la puedo modificar, entonces es lo mismo que si no la conociera. Entonces ahí es donde viene lo que yo digo, interrumpir la gestación. Después tendré que ver por qué voy a decir que el feto está mejor afuera que adentro. Eso es muy fácil. Todo crecimiento con causa demostrada, ¿no es cierto? Sabemos que tiene consecuencias. Y siempre va a estar el feto mejor afuera que adentro, porque adentro tiene una incubadora en cortocircuito. Afuera yo puedo suplantar algunas cosas. Lo que sí va a ser es la edad gestacional. Y ahí bien me empiezo a preguntar si la paciente tiene menos de 37 semanas o tiene más de 37 semanas. Y así sucesivamente. Es decir, no quiero cansarlos y no quiero quitarle tampoco el lugar de la doctora Farías, que ha dado una excelente presentación. Solo quería mostrarles que muchas veces, frente a la pregunta que hizo el doctor Tisera, no es fácil decidir de qué es lo que hago, sino que seguramente que yo debo saber qué es lo que hago, que es terminarlo. Ahora, el problema es que pueda hacerlo, si estoy en las condiciones, el lugar, la edad gestacional, etcétera, etcétera. Ya les devolví la pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, sí. Yo no quiero quitarles tiempo porque ya son las 19:22 y haber logrado 100 en este momento es bueno, y lo importante sería que en la misma medida que le exigimos que estén, no nos abusamos de su tiempo. Así que dale las noticias si querés y invitarlos para mañana y fundamentalmente mañana bueno, tenemos otra revisión de casos clínicos. Mañana vamos a hablar un poquito de algunos temas dados con respecto para ver si reforzamos todos estos conceptos que vamos dando. Va a ser a las 10 de la mañana y ya le voy a pasar el enlace a Roxana para que todos se comuniquen. Siempre bueno, ya saben todos los ayudantes alumnos que se les tomará asistencia para los que pregunten. Eso por un lado. Por el otro lado, bueno, me comuniqué con el director de carrera y bueno, ya a partir de la semana que viene hay unas vacaciones. Así que son 2 semanas que, bueno, vamos a tener una licencia como las vacaciones de julio. También que preguntaban eso. Lo otro, seguramente a la vuelta de las vacaciones vamos a tener un examen. Ya valoraremos de esta manera, la manera virtual, y seguramente los temas van a ser de la parte fisiológica. Seguramente este año, como un año atípico, vamos a dividir como en 3 partes, digamos, la materia. En una primera instancia, todo lo que sea el embarazo normal y la fisiología del embarazo, con trabajo de parto y todo lo que conlleva la primera parte. Después seguramente va a ser las patologías propias del embarazo, en segunda instancia, que esta que ya estamos viendo, las hemorragias, bolsa rota, amenaza de parto prematuro, ya le vamos a especificar bien. Y por último, en una tercera instancia, serían las patologías concomitantes del embarazo, diabetes gestacional y bueno, ya vamos a hablar un poquito más de lo que sea la hipertensión, preeclampsia y todo lo demás. Obviamente que todos estos temas ya se le van a decir con anterioridad. Le vamos a decir a través de Roxana cuáles van a entrar en este primer parcial, pero ya les voy adelantando que son toda la primera parte, que es la parte de la fisiología. Así que, bueno, eso como novedad. Sí vamos a tener un examen cuando volvamos de las vacaciones. El lunes comenzamos las vacaciones y mañana tenemos la revisión de casos clínicos. No sé si quiere aportar algo más, profe. No. Agradecerle que estuvieron todos presentes y espero que mañana
a pesar de ser sábado, pero como es la última actividad del mes, también tengamos la mayor cantidad posible de alumnos, porque no solamente es el compromiso frente a la universidad, sino es el compromiso que cada uno tiene para con la cátedra. Así que tratamos de darle todo lo posible, lo que está a nuestro alcance, y sabiendo que hoy dejamos cosas de hacer. Sé que Raúl tenía todo un curso, una maestría que está haciendo online, y sin embargo se ha dado el tiempo suficiente para compartir con nosotros, lo mismo Sebastián. Entonces, si nosotros podemos hacer ese sacrificio, ¿por qué no a los alumnos que está dado para ellos? No se olviden que el dictado de las materias es para los alumnos. Nosotros de una u otra forma ya hemos aprendido y ya hemos pasado por esta etapa. Ustedes tienen que cumplirla, y acá es donde se van a ir definiendo que realmente qué clase de médicos quieren ser. Entonces el sacrificio es importante. Todo lo que se consigue con sacrificio vale la pena. Lo que viene por añadidura termina no valorándose. Así que los esperamos mañana para poder charlar un rato y compartir cosas de la obstetricia. Nos estamos viendo. Perfecto, muchas gracias a todos. Gracias, Sebastián. Gracias, Valeria. Perfecta, como siempre, Valeria. Ahí veo que tenés muchos fans ahí. Ya te podés poner, digamos, como una página, me parece, individual, Valeria, ¿eh? Tiene muchos fans. Gracias, Raúl. Con cara cansado y todo, Raúl al pie del cañón, así que muchísimas gracias. Gracias, Sebastián, por estar. Gracias a todos. Gracias, y bueno, y mañana, si Dios quiere, nos estamos viendo para, bueno, ver los casos clínicos. ¿Estamos? Nos vemos. Bueno, gracias. Nos vemos. Gracias. Chao. Hasta mañana. Chao. Chao. Chao.